¿Por qué es importante conocer y reconocer la diversidad cultural en México? ¿Por qué es importante? Pues porque es precisamente en esta diversidad en donde se encuentran nuestros orígenes como nación. Este, eh, y es tan diversa y tan amplia que, y tan importante simbólicamente para nuestro país por lo que ha representado, que es obligado, ¿no? Su estudio y Ok. considerar. ¿Cuál es el papel que representan los grupos indígenas en el México actual? ¿Cuál es el papel que representan? Eh, el papel que representan los grupos indígenas pues tiene que ver con nuestros orígenes. De hecho, la identidad nacional, el nacionalismo mexicano, pues que de alguna manera se consolidó con el proceso revolucionario de 1910, eh, una de sus primeras reflexiones, el resultado de este movimiento, fue recurrir precisamente a los orígenes de nuestra nación, para que se pudiera consolidar como resultado de este proceso revolucionario y pudiera tener una proyección a futuro, ¿no? Y de hecho el nacionalismo, todo el discurso de identitario nacional, pues tiene que ver con retomar los orígenes a partir de esta diversidad étnica ancestral, para consolidar pues, todo el discurso, ¿no? Nacional y que nos proyecta, que nos define y que nos proyecta como nación, ¿no? Frente al resto del planeta. Ok. ¿Cuál es su opinión sobre los grupos indígenas en Guanajuato? Eh, yo creo que la importancia de los grupos indígenas de Guanajuato, al igual que las otras entidades del país, pues es muy importante porque efectivamente no se, eh, digamos, no, esta diversidad cultural del país pues no ha sido atendida como debiera ser y son grupos que representan culturas muy, no solamente diversas, sino muy complejas y que tienen que atenderse, porque bueno, pues finalmente es alrededor de estas culturas conforme en las que se sustenta, ¿no? La identidad de las regiones, ¿no? Y del país. ¿Considera que la cultura de los distintos grupos indígenas es importante dentro del México actual y por qué es importante que la conozcamos? Pues es muy importante. Bueno, quisiera comentar que, digamos, como editor tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto del Instituto del INA. Se llama Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Y es tan importante, digamos, a partir de este proyecto yo pude percatarme de la enorme cantidad de grupos indígenas que existen en México y que tienen una presencia significativa, ¿no? En cada uno de los estados, ¿no? Es tanta la presencia de los grupos, tan significativa la presencia de los grupos indígenas en nuestro país, que en el INA, pues no sé, nos vimos obligados a conformar eh, casi 31 equipos regionales. Bueno, eran 29, poco menos, porque en algunos estados pues la presencia no es tan significativa, sobre todo en el norte, el noroeste, eh, como en otros, pero bueno, 21 equipos regionales de investigadores del instituto para estudiar exclusivamente la problemática indígena, ¿no? En cuanto a su organización social, su organización comunitaria, sus rituales. Y, digamos, es innegable la presencia de los indígenas en nuestro país y por lo mismo pues merecen toda esta atención, ¿no? De la autoridad, del gobierno, como de las instituciones académicas del instituto que se dedican a su estudio, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan estos grupos indígenas? Pues yo creo que los principales problemas que tienen es eso, ¿no? La falta de atención, ¿no? Para que
la falta de atención social, digamos, por una parte, por las autoridades de distinta índole, pero fundamentalmente su reconocimiento, ¿no? Yo creo que el problema fundamental que enfrentan es su reconocimiento como grupos culturales distintos, ¿no? Y que a pesar de, no sé, de tantos años, que más de 500 años que tenemos de la conquista, bueno, pues han persistido y muchos de ellos siguen. Hay algunos grupos que emigran a Estados Unidos y paradójicamente allá siguen conservando muchos rasgos de su organización social, su organización comunitaria, su organización ritual, no la pierde, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto es muy significativo, ¿no? Y debe ser de gran interés, ¿no? Para quienes estamos un poco en el trabajo orientado hacia Ujú. ellos. ¿Y qué podría hacer la sociedad para cambiar la relación con estos grupos indígenas y para que se reconozcan dentro de la misma sociedad también? Pues yo creo que en principio asumir una actitud de acercarse a conocerlos, ¿sí? Y después de conocerlos, reconocerlos en ese sentido, ¿no? O sea, como grupos culturales distintos, digamos, a los grupos de las sociedades urbanas, de las grandes ciudades y reconocer la importancia y lo que de alguna manera han venido significando y aportando, ¿no? a nuestro país en muchos sentidos, ¿no? Y dentro de su experiencia, ¿qué le ha llamado más la atención dentro de los movimientos sociales de estos grupos indígenas? Mm, Lo que más me ha llamado la atención es las formas de expresión que han tenido algunos de ellos precisamente para reivindicar, de demandar o reivindicar ese reconocimiento, ¿no? Digamos, los indígenas del sureste, particularmente de Chiapas o, o no sé, digamos, que han sido así como los más significativos, digamos, o algunos otros, digamos, hay grupos en el noreste, como los huicholes o los coras, que particularmente los huicholes que han trascendido fronteras y a pesar de que trascienden fronteras nacionales, no pierden su identidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo pues que lo más importante es también lo que ellos mismos vienen haciendo, ¿no? Hay escuelas, universidades bilingües, biculturales, y muchos de estos proyectos de esta naturaleza han partido de las mismas comunidades, ¿no? A veces ante la falta de atención por parte de la autoridad central, la federal. Entonces, digamos, estas son manifestaciones de esa vitalidad, ¿no? Que siguen conservando los grupos indígenas de nuestro país. Okay. ¿Y cuál es el papel que debe tomar el Estado y los gobiernos con estos grupos indígenas? Yo creo que en principio por reconocerles y apoyarlos, porque los grupos indígenas, bueno, pues de la misma manera, que todos los ciudadanos de este país tienen los mismos derechos, así como han tenido las mismas obligaciones, están amparados por la Constitución política que nos rige y por lo tanto pues tienen los mismos derechos, ¿no? de asistencia social, cultural, de servicios, etcétera, ¿no? Y de reconocimiento, y sobre todo de reconocimiento a esa diferencia, ¿no? Digamos, no anular sus formas de organización social, comunitaria, sino reconocerlas y respetarlas, ¿no? Porque, digamos, esa es un poco la diferencia con los no indígenas que vivimos en las grandes ciudades. Claro. Y bueno, para finalizar, quisiera agregar algo más a este tema de los grupos indígenas. Pues nada más reconocer la importancia que tiene este evento de Guanajuato Diverso que organiza la universidad, precisamente por lo que ya comentamos, por el impacto que pudiera tener en, 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 en el reconocimiento y en la promoción de la problemática de estos grupos, ¿no? Muy bien, pues agradecemos su presencia y toda la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias.
alguna manera se consolidó con el proceso revolucionario de 1910. Eh, una de sus primeras reflexiones, el resultado de este movimiento, fue recurrir precisamente a los orígenes de nuestra nación, para que se pudiera consolidar como resultado de este proceso revolucionario y pudiera tener una proyección a futuro, ¿no? Y de hecho el nacionalismo, todo el discurso de identitario nacional, pues tiene que ver con retomar los orígenes a partir de esta diversidad étnica ancestral, para consolidar pues, todo el discurso, ¿no? Nacional y que no, este, eh, y es tan diversa y tan amplia que, y tan importante simbólicamente para nuestro país por lo que ha representado, que es obligado, ¿no? Su estudio y Ok. considerar. ¿Cuál es el papel que representan los grupos indígenas en el México actual? ¿Por qué es importante conocer y reconocer la diversidad cultural en México? ¿Por qué es importante? Pues porque es precisamente en esta diversidad en donde se encuentran nuestros orígenes como nación. Actual. ¿Cuál es el papel que representan? Eh, el papel que representan los grupos indígenas, pues tiene que ver con nuestros orígenes. De hecho, la identidad nacional, el nacionalismo mexicano, pues que